El sonido del grito resonó en la oscuridad del hospital, haciendo eco en los pasillos vacíos. La luna se alzaba alta en el cielo, bañando con su luz plateada la fachada desgastada del Hospital San Gabriel. Abandonado hace décadas, el edificio se había convertido en una sombra de su antiguo esplendor, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Alrededor de las ruinas, el vecindario había crecido y cambiado, pero el hospital permanecía inmóvil, una reliquia siniestra del pasado. Sin embargo, para los jóvenes del área, San Gabriel era mucho más que un edificio desierto, era el epicentro de innumerables leyendas urbanas y un lugar que desafiaba a los más valientes a explorar sus oscuros rincones. Esa noche, un grupo de amigos se armó de valor para aceptar el desafío. Jacinto, el líder natural del grupo, empujó la puerta principal con fuerza, y ésta se abrió con un chirrido que hizo que todos contuvieran el aliento. «Vamos, chicos», dijo con una confianza que ocultaba su propia aprensión. Detrás de él, Ana, Leopoldo y Lucía lo seguían, sus linternas lanzando haces de luz temblorosa que parecían luchar contra la oscuridad. El primer piso estaba cubierto de polvo y escombros, los restos de camillas oxidadas y equipo médico desechado formaban sombras inquietantes en las paredes descascaradas. «¿Quién fue el que gritó?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Nadie respondió, pero el eco de esa pregunta pareció persistir en el aire. Avanzaron por los pasillos, cada paso acompañado por el crujido del suelo bajo sus pies. La atmósfera era sofocante, como si el aire mismo se rehusara a moverse. En el fondo, el hospital parecía respirar, un susurro continuo que hacía erizar la piel. De repente, Ana se detuvo en seco, señalando una puerta entreabierta al final del pasillo. «Ahí es donde dijeron que ocurrieron las cosas más extrañas», dijo con un hilo de voz. Los demás se acercaron cautelosamente, la puerta parecía pulsar con una energía propia. Jacinto empujó la puerta, revelando una sala de operaciones abandonada. Las paredes estaban manchadas con algo que a la luz de las linternas parecía sangre seca, y en el centro de la sala, una mesa de operaciones con correas desgastadas por el tiempo. «¿Qué demonios pasó aquí?», murmuró Leopoldo, su voz reverberando en el espacio vacío. Un frío glacial recorrió la sala, y en ese instante, un sonido de pasos resonó detrás de ellos. El sonido de pasos se acercaba, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Jacinto giró rápidamente, su linterna temblando en sus manos. El haz de luz se movía frenéticamente por el pasillo, revelando nada más que sombras. «No estamos solos», dijo con un susurro apenas audible. Lucía se aferró a Ana, sus ojos llenos de terror. Leopoldo intentaba mantener la calma, pero el miedo era palpable en el aire. «Debemos salir de aquí», dijo, su voz quebrada por la tensión. «Ahora». Mientras se dirigían hacia la salida, algo en la sala de operaciones llamó la atención de Jacinto. Un destello metálico entre los escombros. Se agachó rápidamente y recogió un objeto pequeño y frío, una llave vieja, su superficie cubierta de óxido. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándola a los demás. Ana la examinó de cerca. «Debe abrir algo importante, si la dejaron aquí», comentó con una mezcla de curiosidad y miedo. La puerta principal estaba a solo unos pasos cuando el sonido de pasos comenzó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Sin previo aviso, la puerta se cerró de golpe, dejándolos atrapados en el pasillo. Un viento helado sopló a través de las paredes, apagando las linternas una por una. La oscuridad se cerró sobre ellos como un manto, y el pánico se apoderó del grupo. «Manténganse juntos», gritó Jacinto, tratando de imponer orden en el caos. De repente, una risa siniestra resonó por el pasillo, un sonido gélido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Quién está ahí?», gritó Leopoldo, su voz temblando. No hubo respuesta, solo el eco de su propio grito. En la penumbra, las sombras parecían tomar vida, retorciéndose y moviéndose a su alrededor. Cada paso hacia adelante se sentía como un paso hacia lo desconocido. «La llave», susurró Ana, recordando el objeto que habían encontrado. «Tal vez habrá una salida». Guiados por un instinto desesperado, comenzaron a buscar una puerta o una trampa que pudiera usar la llave. Mientras avanzaban, el hospital parecía cambiar a su alrededor, los pasillos se alargaban y las puertas desaparecían, como si el mismo edificio estuviera vivo. Finalmente, encontraron una puerta que parecía diferente a las demás, más antigua y robusta.
Jacinto insertó la llave en la cerradura, y con un clic resonante, la puerta se abrió. La luz se filtró desde el otro lado, revelando una escalera que descendía hacia las entrañas del hospital. La escalera descendía en espiral, envolviéndolos en una oscuridad que parecía más densa con cada paso que daban. Los muros de piedra se sentían fríos y húmedos al tacto, y un olor a moho impregnaba el aire. «Debe ser el sótano», dijo Ana, su voz resonando débilmente. Cuando llegaron al pie de la escalera, se encontraron en un corredor largo y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y grafiti, y al final del pasillo, una puerta metálica esperaba, su superficie cubierta de viejas telarañas. Jacinto adelantó el paso, decidido a abrir la puerta y poner fin a la pesadilla. Giró la perilla, y con un chirrido ensordecedor, la puerta se abrió, revelando una habitación grande y oscura. La linterna de Ana parpadeó antes de apagarse completamente, dejándolos sumidos en la penumbra. Una vez dentro, el grupo se quedó inmóvil, dejando que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. En el centro de la habitación había un viejo generador, cubierto de polvo y cables enredados. Esto solía suministrar energía al hospital, comentó Leopoldo, acercándose cautelosamente. De repente, un sonido de arrastre se escuchó desde el fondo de la habitación. Jacinto levantó su linterna, enfocando la luz en la dirección del ruido. Para su horror, una figura encorvada se movía lentamente hacia ellos, sus ojos brillando con una malevolencia que helaba la sangre. «¡Corran!», gritó Jacinto, y el grupo se dispersó en distintas direcciones. Mientras corrían, la figura los perseguía, sus movimientos torpes pero decididos. Cada rincón y recoveco del sótano parecía conspirar contra ellos, impidiendo su escape. Ana tropezó y cayó, y la figura se acercó peligrosamente. Jacinto se lanzó hacia ella, levantándola del suelo justo a tiempo. «Debemos encontrar otra salida», gritó, su voz resonando con desesperación. En su huida frenética, encontraron una pequeña trampilla en el suelo. Jacinto tiró de la manija con todas sus fuerzas, y la trampilla se abrió, revelando una escalera que llevaba a la superficie. «¡Vamos!», urgió a los demás. Uno por uno, descendieron la escalera, dejando atrás la oscuridad del sótano y la figura que los perseguía. Cuando finalmente emergieron a la superficie, la luz del día los cegó momentáneamente, y el aire fresco les devolvió la esperanza. Exhaustos pero aliviados, se alejaron del hospital, jurando nunca regresar. Sin embargo, en sus corazones sabían que San Gabriel siempre sería una sombra en sus vidas, un lugar donde los gritos del pasado seguían resonando en la oscuridad. Mientras se alejaban del hospital, la figura encorvada observaba desde una de las ventanas superiores. Una risa suave y perturbadora llenó el aire. A medida que la distancia entre ellos y el edificio aumentaba, la tensión en sus hombros comenzó a disminuir, pero un presentimiento de que algo había quedado sin resolver los acosaba. Durante los días siguientes, la vida continuó como de costumbre, pero cada uno de ellos sentía una sensación de inquietud creciente. Jacinto no podía dejar de pensar en la figura y en lo que realmente habían descubierto en el sótano. Ana tuvo pesadillas recurrentes con la oscura silueta, y Leopoldo se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, esperando ver algo moverse en las sombras. Un fin de semana, el grupo decidió reunirse de nuevo para hablar sobre su experiencia. Se encontraron en el parque local, un lugar que antes había sido sinónimo de tranquilidad. «No podemos simplemente ignorar lo que pasó», dijo Ana, rompiendo el silencio. «Siento que aún hay más en esa historia». Jacinto asintió, sus ojos reflejando la determinación de alguien que no podía dejar las cosas sin resolver. «Tenemos que averiguar más sobre el hospital», dijo. «Quizás haya registros o alguien que sepa más sobre lo que ocurrió allí». Leopoldo se mostró reacio, pero sabía que no podían vivir con miedo para siempre. «Podríamos empezar en la biblioteca», sugirió. «Seguro que hay algo en los archivos locales». Pasaron los días investigando, indagando entre registros antiguos y artículos de periódicos amarillentos. Descubrieron historias de desapariciones y extrañas ocurrencias que coincidían con la época en que el hospital estaba en funcionamiento. A medida que conectaban los puntos, comenzaron a entender que el misterio del Hospital San Gabriel iba más allá de simples historias de fantasmas. Sin embargo, a cada respuesta que encontraban, surgían más preguntas. ¿Quién era la figura encorvada? ¿Por qué el hospital había sido abandonado realmente? La sensación de inquietud nunca los dejó,
pero con cada paso que daban, se acercaban más a la verdad. Finalmente, decidieron que para cerrar este capítulo oscuro de sus vidas, tendrían que regresar al hospital una última vez. Esta vez, no para huir, sino para enfrentar lo que sea que estuviera esperándolos en la oscuridad.